de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy con otro episodio al pequeño rebaño. En esta ocasión el capítulo 22 del libro Hechos de los Apóstoles. Este capítulo se titula Tesalónica y está basado en el relato que aparece en Hechos capítulo 17 versos 1 al 10. Y me acompaña el pastor Orlando González. Elevemos nuestros pensamientos a Dios. Eterno y amado Padre, desciende para traer tu gloria, tu paz, tu amor en medio de nosotros a través del estudio de tu palabra. Y concédenos el gozo de recibir de ti, oh Señor, tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Después de dejar a Filipos, Pablo y Silas fueron a Tesalónica. Allí se les dio la oportunidad de hablar a grandes congregaciones en la sinagoga judía. Su apariencia evidenciaba el vergonzoso trato recién recibido y requería una explicación de lo que había sucedido. Ellos la dieron sin ensalzarse a sí mismos, sino magnificando a aquel que los había librado. Al predicar a los tesalonicenses, Pablo apeló a las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Mesías. Cristo había abierto en su ministerio la mente de sus discípulos a estas profecías, pues comenzando desde Moisés y de todos los profetas declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Pedro, al predicar a Cristo, había sacado del Antiguo Testamento sus evidencias. Esteban había seguido el mismo plan y también Pablo en su ministerio apelaba a las escrituras que predecían el nacimiento, los sufrimientos, la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Por el inspirado testimonio de Moisés y los profetas probaban claramente la identidad de Jesús de Nazaret como el Mesías y mostraba que desde los días de Adán era la voz de Cristo la que había hablado por los patriarcas y profetas. Se habían dado profecías sencillas y específicas concernientes a la aparición del prometido. A Adán se le dio la seguridad de la venida del Redentor, la sentencia pronunciada contra Satanás: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Era para nuestros primeros padres la promesa de la redención que iba a obrarse por Cristo. A Abraham se le dio la promesa de que su descendencia vendría de un Salvador del mundo. En tu simiente serán vendidas todas las gentes de la tierra. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Moisés, cerca del fin de su trabajo como jefe y maestro de Israel, profetizó claramente del Mesías venidero. Profeta de en medio de ti, declaró a las huestes reunidas de Israel: de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Y Moisés aseguró a los israelitas que Dios mismo le había revelado esto en el monte de Horeb, diciendo: profeta les suscitaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. El Mesías había de ser del linaje real, porque en la profecía pronunciada por Jacob, el Señor dijo: no será quitado del cetro de Judá, y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Isaías profetizó: y saldrá una vara del tronco de Isaí,
y un vástago retoñará de sus raíces. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a la gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Jeremías también testificó del Redentor venidero como de un príncipe de la casa de David. He aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David renuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, que le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y nuevamente, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, y de los sacerdotes y levitas, no faltará varón de mi presencia que ofrezca holocausto, y encienda presente, y que haga sacrificio todos los días. Hasta el mismo lugar del nacimiento del Mesías fue predicho así. Mas tú, Betlehem, Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. La obra que el Salvador haría en la tierra había sido bosquejada plena y claramente, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová, y harále entender diligente en el temor de Jehová. El así ungido vendría a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad de los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios vuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar acción a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes. No clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Sacará el juicio a verdad. No se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra juicio, y las islas esperarán su ley. Con convincente poder Pablo arguyó, fundado en los escritos del Antiguo Testamento, que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿No había profetizado Miqueas: con vara herirán sobre la quijada al juez de Israel? ¿Y no había profetizado de sí mismo el prometido por medio de Isaías: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban el cabello? No escondí mi rostro de las injurias y esputos. Mediante el salmista, Cristo había predicho el trato que iba a recibir de los hombres. Yo soy oprobio de los hombres y desecho del pueblo. Todos los que me ven encarnecen a mí. Estiran los labios, menean la cabeza diciendo: remítese a Jehová, líbrelo, sálvele, puesto que en él se complacía. Contar puedo todos mis huesos, ellos miran, considérame. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. He sido extrañado de mis hermanos, y extraño a los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que me vituperaban cayeron sobre mí.
La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Y esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Cuán inconfundiblemente claras eran las profecías de Isaías respecto a los sufrimientos y la muerte de Cristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, pregunta el profeta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aún la forma de su muerte había sido prefigurada. Como la serpiente de metal había sido levantada en el desierto, así iba a ser levantado el Redentor venidero, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo el maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pero el que iba a sufrir la muerte a mano de hombres impíos, se levantaría de nuevo como un vencedor del pecado y del sepulcro. Bajo la inspiración del Todopoderoso, el dulce cantor de Israel había dado testimonio de las glorias de la mañana de la resurrección. También mi carne, proclamó alegremente, reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pablo mostró cuán estrechamente había ligado a Dios el servicio de los sacrificios por las profecías relativas a aquel que iba a ser llevado como cordero al matadero. El Mesías iba a dar su vida como expiación por el pecado. Mirando hacia adelante a través de los siglos, las escenas de la expiación del Salvador, el profeta Isaías había testificado como el Cordero de Dios. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. El Salvador profetizado había de venir, no como un rey temporal, para librar a la nación judía de opresores terrenales, sino como hombre de entre los hombres, para vivir una vida de pobreza y humildad, y para ser al fin despreciado, rechazado y muerto. El Salvador predicho en las Escrituras del Antiguo Testamento había de ofrecerse a sí mismo como sacrificio en favor de la especie caída, cumpliendo así todos los requerimientos de la ley quebrantada. En él, los sacrificios típicos iban a encontrar la realidad prefigurada, y su muerte de cruz iba a darle significado a toda la economía judía. Pablo habló a los judíos tesalonicenses de su celo anterior por la ley ceremonial y del asombroso suceso que le había ocurrido junto a las puertas de Damasco.
Antes de su conversión, había confiado en una piedad heredada, una falsa esperanza. Su fe no había estado anclada en Cristo. En vez de eso, había confiado en formas y ceremonias. Su celo por la ley había estado desvinculado de la fe en Cristo y no tenía ningún valor. Mientras se vanagloriaba de ser intachable en el cumplimiento de los requerimientos de la ley, había rechazado a aquel que daba valor a la ley. Pero al convertirse, todo había cambiado. Jesús de Nazaret, a quien había estado persiguiendo en la persona de sus santos, se le apareció como el Mesías prometido. El perseguidor le vio como el Hijo de Dios que había venido a la tierra en cumplimiento de las profecías, y en cuya vida se cumplían todas las especificaciones de los escritos sagrados. Mientras Pablo proclamaba con santa audacia el Evangelio en la sinagoga de Tesalónica, se derramaron raudales de luz sobre el verdadero significado de los ritos y ceremonias relacionados con el servicio del tabernáculo. Condujo el pensamiento de sus oyentes más allá del servicio terrenal y del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Al tiempo, cuando, habiendo completado su obra mediadora, Cristo volverá con poder y grande gloria y establecerá su reino en la tierra. Pablo creía en la segunda venida de Cristo. Tan clara y vigorosamente presentó las verdades concernientes a este suceso, que ellas hicieron en la mente de muchos que oían una impresión que nunca se borró. Por 3 sábados sucesivos, Pablo predicó a los tesalonicenses, razonando con ellos de las Escrituras en cuanto a la vida, muerte, resurrección, mediación y gloria futura de Cristo, el Cordero muerto desde el principio del mundo. Ensalzó a Cristo, el debido entendimiento de cuyo ministerio es la llave que abre las Escrituras del Antiguo Testamento y da acceso a sus ricos tesoros. Cuando se proclamaron así las verdades del Evangelio en Tesalónica con gran poder, se cautivó la atención de grandes congregaciones, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos religiosos, grande multitud y mujeres nobles, no pocas. Como en los lugares a donde fueron anteriormente, los apóstoles tropezaron aquí con acérrima oposición. Los judíos que eran incrédulos tuvieron celos. Estos judíos no contaban entonces con el favor del poder romano, porque no mucho antes habían provocado una insurrección en Roma. Eran mirados con suspicacia y su libertad era restringida en cierta medida. Vieron ahora una oportunidad para aprovecharse de las circunstancias a fin de rehabilitarse y al mismo tiempo arrojar oprobio sobre los apóstoles y sobre los conversos al cristianismo. Se proponían hacer esto uniéndose con algunos ociosos malos hombres, por medio de los cuales lograron alborotar la ciudad. Con la esperanza de encontrar a los apóstoles, asaltaron la casa de Jasón, pero no hallaron a Pablo ni a Silas, y no hallándolos, la turba en su loco chasco trajeron a Jasón y a algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, dando voces: estos que alborotan el mundo también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos esos hacen contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Como no se halló a Pablo ni a Silas, los magistrados pusieron bajo fianza a los creyentes acusados para mantener la paz. Temiendo violencias adicionales, los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Los que enseñan hoy verdades poco populares no necesitan desanimarse si en ocasiones no son recibidos más fervorosamente. Aún por los que pretenden ser cristianos,
de lo que lo fueron Pablo y sus colaboradores por la gente entre la cual trabajaron. Los mensajeros de la cruz deben velar y orar y seguir delante con fe y ánimo, trabajando siempre en el nombre de Jesús. Deben exaltar a Cristo como el mediador del hombre en el santuario celestial, a quien se concentraban todos los sacrificios de la dispensación del Antiguo Testamento, y por cuyo sacrificio expiatorio los transgresores de la ley de Dios pueden hallar paz y perdón. De manera milagrosa, el Dios del cielo se manifestó en protección de su palabra para mantener puro su ministerio y su victoria sobre la cruz. No hay ninguna duda en este momento para que nosotros nos alejemos de sus promesas. Es tiempo de buscarle. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Velemos, oremos, encontremos su paz y su poder, y dejemos que su Santo Espíritu haga de nosotros vehículos de la gloria del Señor. Amén. Les invito a orar. Amoroso Padre, Señor, al ver las maravillas de cómo Pablo les predicó en Tesalónica y les mostró, Señor, tu vida a través del Antiguo Testamento, vemos, Señor, tu gracia y tu bondad, cómo tú hiciste predicción de todos los detalles, de manera que no hubiera dudas de que Jesús es el Mesías. Así, de la misma manera, tú nos has dado detalles de las cosas que han de acontecer en el fin. Por lo tanto, Señor, abre nuestro entendimiento y permítenos estar del lado tuyo hasta la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Comparte este mensaje con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal. Este es un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga. Bendiciones.